tardes. Estamos acá desde diferentes lugares de Buenos Aires, Nicolás Prividera, Roger Alancosa y Tamara Pachado, para hacer, si se quiere, una presentación preliminar de Otro País, Muerte y Transfiguración del Nuevo Cine Argentino, el libro nuevo que acabamos de publicar en Editorial Los Ríos. Ya publicamos en 2015 El País del Cine, para una historia política del nuevo cine argentino, que vendría a ser como una antesala, podemos decir hoy, de esta nueva obra. La colección Cine está dirigida por Roger desde el primer título, que publicamos en 2014. Así que, bueno, para todos aquellos y aquellas que luego van a compartir con nosotros esta charla en modo sincrónico, les voy a habilitar el micrófono a Roger y a Nicolás para esto que hemos dado en llamar Otra Memoria, una conversación sobre otro país y adiós a la memoria. Hola Nico, hola Tamara. Bueno, me pone muy contento que tengamos un nuevo libro en la colección y un libro que yo considero, no solo yo, lo consideran muchas personas, a veces con más o menos acuerdos, que no es el tipo de experiencia que a mí me interesa. En lo personal, intelectualmente, coincidir o no coincidir con los autores, en general, el diálogo con Nicolás es un diálogo con alguien que puedo considerar intelectualmente un hermano y fuera de lo intelectualmente también. Pero tener un libro como este es un privilegio, como tener el de Jonathan Rosenbaum, que bajo ningún punto de vista es como alguna vez alguien maliciosamente denominó un cáncer en el cine, sino todo lo contrario. Es una de las luces que tuvo la historia y la crítica de cine. Empezamos con ese autor, luego seguimos con Nicolás, en el medio tuvimos otro de los grandes críticos del cine, de la historia del cine, que es Gilberto Pérez, y ahora volvemos con Nicolás Prividera, y habrá más títulos en el futuro. Esperemos. Va a ser difícil empardar con estos tomos, estos dos tomos que acá los tienen. El último, el primero de Nicolás, segundo de la colección. Esto lo hizo más, este pesa un poquito más, tiene un poquito más de páginas, le gana por 50 páginas, y ahí está. Pero bueno, es un verdadero placer tenerlo aquí a Nicolás, con el autor de Otro País, Muerte y Transfiguración del Nuevo Cine Argentino. Y me gustaría que empecemos a hablar no solamente del libro, que tampoco es una presentación en el sentido estricto del libro, creo que eso lo tenemos que hacer de otra forma y ojalá lo podamos hacer combinando lo virtual y lo presencial. O que podamos hacer dos presentaciones, una presencial y otra virtual, sino que más bien aprovechamos la conjunción en este momento, como bien Tamara indicó con el título, Otra Memoria, Otro País, en función de que el libro, azarosamente, no fue una estrategia de venta, ni mucho menos, sino simplemente sucedió que el libro y la película, tu tercera película, largometraje, porque has hecho otras cosas en el medio, Adiós a la Memoria, se conocieran o estén disponibles al interés y a la curiosidad del público al mismo tiempo. O sea, se acaba de estrenar en varias salas de la Argentina, no solamente en Buenos Aires, pronto en Córdoba, por ejemplo, Adiós a la Memoria, y por otro lado, sí, en muchas librerías de todo el país está Otro País. Así que empezamos a hablar quizás un poco de esto, de esta conjunción, pero lo primero que nada yo te quiero preguntar algo que puede parecer descolgado, puede parecer anecdótico, pero yo no lo considero anecdótico, puesto que creo que vos pensás tu espacio de escritura nunca de un modo aislado, sino asociado a una historia de la palabra, a la palabra escrita y palabra hablada, también palabra filmada,
Y tiene que ver con a quienes está dedicado el libro. El libro está dedicado eh, a a dos personas que yo considero inevitablemente insustituibles, que son David Viñes y Horacio González. Eh, yo generalmente las dedicatorias, o a la memoria en este caso, justamente a la memoria, ¿por qué esta necesidad de imprimir en el inicio de la lectura estos dos nombres? No son dos nombres entre otros, ni para vos, ni para mí, ni para muchos, pero quería que lo explicites. Bueno, gracias por las palabras de ambos y todo, muy contento de que esté otro país y que haya coincidido, como decía Roger, con la película, pues después hablaremos, se amasaron en el mismo tiempo y de algún modo hay un diálogo ahí. Y esto también tiene que ver con esto que preguntás. A mí me interesa, no fue de un modo consciente, creo que se ha ido construyendo así las cosas que he escrito y las cosas que he filmado en diálogo, precisamente. Digo, me parece que, digo, en mis películas siempre hay muchas voces, o hay citas, o hay intertextos, o lo que sea, que como lo quieran considerar, pero intenta ser como polifónico. Y acá hay en este libro también, y en el otro, está lleno de algún modo de diálogos, algunos explícitos, otros implícitos, algunos más fantasmales, otros reales. Y bueno, por eso sí siempre tengo la necesidad de explicitar los que me parecen importantes. Y bueno, Viñas después aparece mencionado en el libro en algún momento en relación a la crítica y para pensar un poco la crítica. González no, pero de algún modo ahí hay una tradición para mí, ¿no? Es la tradición de los ensayistas argentinos y la tradición de, podríamos pensar, de una crítica cultural en Argentina, ¿no? Y como dos grandes plumas que también a su vez se construyeron o construyeron una obra a partir de esos diálogos con la tradición. Ni hablar en Viñas, digamos, donde, como alguien dijo, incluso para criticarlo, parece que Viñas está hablando con los grandes hombres y los grandes hombres de letras y qué sé yo. Sí, claro, eso es lo que hacen sus libros. Y hoy que ya no está entre nosotros, se ha convertido en uno más de esa figura, de ese panteón. Y bueno, y González también, que falleció hace poco. Y que de algún modo también tenía sus diálogos rígidos, a veces también con Viñas y con otros, pero que nunca dejó, por ejemplo, en El Ojo Mocho, en otras revistas, de intentar esos diálogos, ¿no? Bueno, de hecho, hace poco, también hace unos años, se publicó la entrevista que le hicieron a Fogwill como libro, y se llama algo así como Diálogos en el campo enemigo, ¿no? Y ese título es genial, porque de eso se trata. Muchas veces me parece que hoy estamos imbuidos tanto en las redes como casi uno diría hasta en nuestra vida cotidiana, de un diálogo solo con los amigos o solo en el gueto, ¿no? Y nadie sale un poco de esa comodidad por distintos motivos. Cuando, bueno, justamente si hay un diálogo verdadero, y la polémica es un modo del diálogo y uno de los modos más interesantes y también que tiene una tradición propia, justamente, bueno, implica sí, justamente hablar o tratar de dialogar con los que no piensan como uno, digamos, ¿no? Y eso de alguna manera casi uno diría que el libro y las películas de algún modo están impulsados por eso, ¿no? Me acuerdo, y cierro con esto, digo, para no ser largo, pero Brecht en algún lado dice, creo que en un poema, algo así como el pintor de brocha gorda me impulsa, ¿no? Aunque esté deprimido, el pintor de brocha gorda, se refería a Hitler, me impele a escribir, ¿no? Está pensando justamente en transformar como una energía positiva esa necesidad incluso de ir contra la época y de pensar contra la época y contra lo dominante en cada época. Y bueno, me parece que el libro y las películas de algún modo están también inmersos en esa idea y en esa necesidad. Hay una cosa que se puede observar casi diría yo, un complemento, voy a usar la palabra, dialéctico entre la película y el libro. En esta ocasión el libro está mucho más situado en el presente. De hecho, la mismísima tapa
si uno compara el país del cine respecto de otro país, eh, el arte de tapa ya indica una distinción. Los fotogramas, en esta ocasión, son fotogramas prácticamente de películas recientes, mientras que los de otro país da cuenta de una historicidad de fotogramas, es decir, hay también una historia del país del cine en una larga, si se quiere, largo aliento. Eso no significa bajo ningún aspecto que otro país no se dedique, que no vaya hacia el pasado cuando lo necesita. Pero claramente el anclaje del libro está en el presente, y no solamente en el presente, sino en un presente específico, que es el presente, llamémosle, del macrismo. Es decir, una suerte de desnudez de algo que en el texto va a ser muy clave y que después me gustaría que hablemos al respecto, que es un concepto que vos retomás y a mi juicio lo expandís y lo clarificás y lo traducís en otras zonas de discusión, incluso en otras formas de expresión discursiva, que es el concepto de Sylvia Schwarzkopf de vida de derechas. Pero antes de ir hacia eso, el libro está en el presente. Tu película tiene un anclaje en el pasado, es decir, en el pasado que llega al presente, ¿no? En ambos casos son trabajos de montaje. Entonces yo te quería preguntar acá, ¿cómo, si tuvieras que dar cuenta de una relación de montaje entre libro y película, qué pensás que está sucediendo? ¿En qué ayuda el libro a la película y en qué ayuda la película al libro? O en todo caso, ¿cómo se complementan? ¿Cómo trabajan en una síntesis entre los dos? Bueno, no sé si hay una síntesis y no sé si se ayudan o no es que se repelan tampoco, se complementan, pero a la vez se exigen mutuamente también en un punto, porque de algún modo siempre se me suele decir a veces que yo exijo, pido cosas a los cineastas o al cine, y bueno, entonces de algún modo cuando hago esas películas tengo que dar cuenta, tengo que ser coherente con aquello que escribo, e intento serlo, por supuesto, y a la vez las películas de algún modo implican, no hace falta leer el libro para ver las películas ni viceversa, pero efectivamente toda esa dimensión de diálogo entre pasado y presente está en los dos casos, pero desde el presente, ¿no? Pero siempre, digamos, los materiales, los libros y en las películas sea un pasado muy reciente, como en este caso, que no es solo el macrismo, es la transición entre kirchnerismo y macrismo, digamos, siempre, me parece que también mis películas pensadas después, no en el momento, porque uno justamente no sabe en dónde está parado, salvo en momentos muy evidentes de crisis, pero digo que hay un parteaguas o que algo está sucediendo que inaugura un periodo nuevo, pero me parece que M 2007 que se estrenó en 2007, pero se estrenó en 2004, es una típica película del post-2001, y el pre-kirchnerismo, de algún modo, donde estaba, ni siquiera tenía ese nombre, porque lo define el antikirchnerismo, el kirchnerismo, ¿no? Recordemos, después del tema del campo en 2008. Y ahí viene Tierra de los Padres, que se empezó a pensar en ese momento, ya imbuido de ese clima de lo que después se llamó la grieta, y no se lo llamaba así popularmente, y que tal vez en ese sentido es más actual ahora que en ese momento en que se hizo, en el sentido que esta grieta persiste y persiste de un modo incluso, no diría hasta más violento, pero era una película de transición. Y Adiós también, de hecho, de un modo más explícito porque pone las fechas y las referencias son directas. En M no se menciona a Kirchner, se habla por supuesto que no existía el kirchnerismo, en Tierra no se menciona, pero está claro que está hablando de lo que después se llamó la grieta. Y en Adiós, por supuesto, está la transición, está filmada pensada y trabajada durante el macrismo y terminada cuando se está terminando ese gobierno, pero al final queda abierta justamente esa dimensión de, bueno, no sé qué nos depara el futuro en relación a esto, ¿no? Como esto puede volver porque efectivamente aparece la conciencia de que esa vida de derecha que mencionabas y que por eso fue muy importante para el libro y para la película, ese concepto de Schwarzkopf y el libro Los Espantos en general,
tiene que ver con eso, con de algún modo esa idea de aquí hay algo que subyace, que viene desde la dictadura y de algún modo lo vimos en los 90, lo vimos con el macrismo, hay algo que está volviendo ahí con mucha fuerza, a veces inusitada, aparentemente, digo, porque hoy está claro que hay una vuelta, o el neoconservadurismo que nunca se terminó de ir desde fines de los 70 en todo el mundo, vuelve cada vez con más fuerza, ¿no? Digo, la derecha adquiere cada vez más fuerza, y eso nos obliga, bueno, después podemos hablar, a repensar justamente también el cine a partir de todos esos movimientos este, que se dan en el contorno, para mencionar también una palabra que es el título de una famosa revista argentina que trata de pensar justamente la literatura y la cultura en relación a la política, digamos, ¿no? Por eso, de alguna manera, el título Otro País, por supuesto, remite a esa idea, es un juego, por supuesto, de palabras, con la idea de que es una especie de segundo tomo que viene después del País, que lo continúa de alguna manera, aunque sea otro, y a la vez porque estamos, creo, en otro país en relación al El País del Cine, que era un libro transicional, publicado por primera vez a fines de 2014, 2015, es decir, justo antes de ese cambio, y que, como vos decías, la diferencia de los libros es que el anterior, todos tienen algo de aluvional, de irse armando sobre la marcha y estructurando sobre la marcha, algo que pasó con la película también, ¿no? Digo, materiales que uno va acumulando, que va repensando y que va estructurando, pero el anterior sí tenía una dimensión donde trabajaba casi de igual el presente y el pasado, siempre desde el presente y leyendo ese pasado desde el presente, pero había que reponer un poco esa vieja historia del argentino de un modo, con la novela familiar que aparece en el primer libro. Ojo, acá también, en la primera sección, está ese diálogo, ¿no? Todo el tiempo desde el presente volver a mirar. Sí, pero la distinción es metodológica, ¿no? Porque en este no hay no hay una necesidad de reposición del pasado, como bien lo decís. Sí se puede ver las huellas del pasado, pero el otro tiene esta suerte de obsesión por la novela familiar en un sentido freudiano, pero politizado ese sentido. Y acá eso ya está hecho, entonces por eso creo que hay un cambio estricto de, de método, en un sentido concreto de la palabra método, de camino, y al mismo tiempo creo que eso pasa para la película, porque la película sí tiene una suerte de reconstrucción de todo el pasado como hasta llegar a tu papá hoy, que no es llegar a tu papá hoy, es llegar a un país hoy con la memoria deteriorada, que me parece que es lo que la película trabaja. No sé cómo ves eso, ¿no? Bueno, porque me parece que justamente el cambio entre los dos libros y el cambio de época tal vez tiene que ver con eso, con un cine. Por supuesto hubo cambios en el cine, pero a la vez hubo constantes que se mantienen paradójicamente, pese a ciertos cambios más o menos brutales y giros que se van produciendo en Argentina y en todo el mundo de alguna manera, ¿no? Es decir, donde esa crítica que aparecía en el país, a cierta despolitización, etcétera, que podemos plantear, bueno, se vuelve y se va volviendo cada vez más sonora, más acuciante, a medida que la realidad política se va volviendo más brutal en todo sentido, porque todo se ha brutalizado, ¿no? Hasta el discurso político, digamos, cada vez está más degradado. Entonces, ¿qué pasa cuando todo se va corriendo a la derecha? ¿Qué pasa con el cine, no? Quiero decir, tal vez toda la discusión sobre el nuevo cine argentino que aparece en el país, bajo el kirchnerismo, podía no tener o parecer tener ni esa urgencia y hasta una justificación, porque de algún modo lo que aparecía como discurso repetido, a veces explícitamente y a veces implícitamente, es: estamos con un gobierno que por un lado, pues, digamos, tiene un discurso de izquierda, de centro izquierda, que todo el tiempo lo está poniendo sobre el tapete, que todo el tiempo está politizando, y esta era una de las, por supuesto, de las críticas que se le hacían, ¿no? Esta especie de exceso otra vez de política, con lo cual el cine podía descansar de algún modo de eso, porque eso ya estaba en la realidad, de algún modo.
Entonces, como eso estaba, y además como estábamos comparándolo con lo que vino después, si bien los niveles de pobreza nunca decayeron del todo desde la dictadura, por supuesto, pero los indicadores son cada vez más brutales y nunca se pudo doblegar esa pobreza estructural, y donde tenemos hoy 50% de pobres, y si la derecha vuelve al poder va a haber más. Entonces, bueno, ¿cómo se mantiene un cine con un 50% de pobres? En un país así, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Y con discursos de derecha cada vez más radicalizados. ¿Lo impacta, no lo impacta? ¿Cómo lo impacta? Y a la vez, incluso, ¿cómo podemos repensar el pasado? Podemos discutir después, pero pienso, por ejemplo, lo dejo para no monologar, pero digamos, una película como La Libertad de Lisandro Alonso, una película que fue clave en la constitución de ciertos discursos sobre el cine argentino a inicios del siglo, que fue leída de una manera, y cómo la podríamos ver hoy. Porque hoy nadie puede, digo, es muy difícil, digo, es algo que en ese momento no era un tema, y que ahí tenemos, hoy llamaríamos podemos verlo de dos maneras, claramente. Hay un trabajador precarizado, ¿no? O hay un emprendedor, para decirlo con dos discursos opuestos. Pero alguna de esas dos cosas es. No hay abstención posible, y uso la abstención porque es una palabra que se ha usado, la crítica lo ha usado para mencionar. Sí, bueno, tenía particularmente... tenía particularmente, es uno de los temas, la idea de la estética de la abstención, que digamos, vos ubicás muy claramente en el texto, todo el libro gira o contesta esto, pero recién se explicita quién es una conceptualización de Emilio Bernini. Está hacia la mitad, pasando la mitad del libro aparece esa discusión. Te quería preguntar un poco sobre eso, si podés ahondar, no tanto, o sea, porque el libro acá, la crítica a la abstención, esta estética de la abstención, vos ya la hacías en El País del Cine, pero acá hay una novedad, porque el periodo que vos tomás, hay películas que no se abstienen, pero son muy particulares. Pueden ser las comedias de Conduprat, a la que vos le dedicás un espacio, puede ser Relatos Salvajes, que es leída como paradigmática en la película, en el libro. Entonces te quería preguntar si podés delinear, para los que todavía no leyeron el libro, qué se quiere decir con la estética de la abstención, pero no como solamente es leída en términos de la mirada de Emilio Bernini, sino que vos te apropiás de ese término y me parece que lo radicalizás al término. No sé si estás de acuerdo con lo que digo. Sí, ese término, como otros de Gonzalo Aguilar, me parece muy significativo, releídos hoy, después de pasados los años y de cómo fueron pensados y cómo fueron escritos, justamente porque de algún modo revistieron o condensaron cierto discurso crítico alrededor del nuevo cine argentino, que después fue hasta periodísticamente utilizado también en la crítica diaria, ¿no? Insisto, pienso en una película como La Libertad, que se habló en todas partes, digo, en la academia, en el periodismo, y siempre focalizando en estas ideas. Digo, es una película central en el libro de Aguilar, es una película central en el discurso, por ejemplo, de Quintín, que alguna vez llegó a decir, de un modo, por supuesto, claramente desafiante, que era la película más política del cine argentino, y que entronca de algún modo con la idea, si bien la idea de la estética de la abstención, Bernini la utiliza para hablar del cine de Reckman, en su libro sobre Silvia Prieto, básicamente. Ahora, lo notable para mí, tanto en esa como en otras cosas que dice Aguilar, sobre todo en el primer capítulo de Otros Mundos, donde también habla de la demanda política identitaria, sobre el tema sobre el que podemos volver. Después, en realidad, son dos modos de lo mismo, porque de algún modo, para Bernini, uno juntar a los conceptos sería, bueno, frente a ese viejo cine, la demanda política identitaria, viene la abstención, ¿no? La abstención sería una respuesta a esa demanda. Ahora bien, la idea de abstención, por un lado, Bernini la usa, por supuesto, como si quisiera él mismo abstenerse, como si el concepto mismo quisiera abstenerse de valorar esa estética. Pero
por supuesto que en el contexto y como uno lo lee es positivo, ¿no? Se lo menciona como algo bueno, digamos, es valorativo, aunque no lo quiera. Y por otro lado, empezar a indagar eso, digo, abstención es una palabra que justamente cuando uno la piensa fuera de ese contexto, es más bien una palabra negativa si uno la piensa en términos políticos. Es decir, se habla en el Congreso, o se abstuvo es el que no se jugó. Jugate a favor o en contra, digamos, no importa, pero jugate. El que se abstiene es el que quiere quedar bien con todos, digamos. El que de alguna manera no quiere entrar en conflicto, ¿no? Y ahí hay un problema, porque digamos, bueno, la realidad es conflictiva. Entonces, si uno aplica la idea de la poética de la abstención, insisto, una película como La Libertad y la analiza desde ese lugar, bueno, empiezan a aparecer otras cosas. Y se lo empieza a vincular con la historia previa, con las películas dedicadas a Cheros en otras, en un momento del cine argentino, o qué significó esa película en 2000 y por qué se leyó de esa manera, abstenida. Cuando, bueno, uno podría ya desde el título pensar que ahí hay otra cosa, pues no se llama El Hachero la película, se llama La Libertad, aunque para Aguilar no sea el viejo cine alegórico, y ciertamente no lo es, pero y es otra de las cosas que digo en el libro, la alegoría no se acabó, el nuevo cine argentino, La Libertad, La Ciénaga y otras películas, ya desde los títulos tienen una dimensión alegórica que está trabajada de otra manera, desde el realismo, de una especie de realismo alegórico, pero hay una dimensión del sentido que de ninguna manera es la abstención. No hay abstención. La abstención es la de la crítica y la de, en todo caso, esos cineastas que se recuestan ahí para justificar una mirada distanciada. Ahora, por eso era lo que yo decía, en los cambios políticos y en un mundo que se radicaliza justamente, pero por derecha y que avanza cada vez más a la derecha, ¿podemos seguir absteniéndonos? ¿Hasta cuándo hay que abstenerse, digamos? ¿En qué momento esa abstención no se va a volver una complicidad con ese statu quo de alguna manera, ¿no? Esta es un poco la cuestión. Y a la vez también para historizar esos conceptos y para pensar que no podemos seguir sosteniendo y pensando con conceptos de hace 20 años. No se hizo en los 90, no se pensaba con los conceptos de los 70. ¿Por qué seguimos pensando con los conceptos de los 90? Bueno, ahí hay que recurrir a Schwarzkopf y pensar, bueno, seguimos pensando con esos conceptos porque efectivamente estamos todavía capturados en una estructura de sentimiento, para citar a Williams, lo que quiera, que tiene que ver con esa época, con ese neoconservadurismo, con esa idea de abstención, mientras, por supuesto, afuera la realidad nos va invadiendo. Por eso cuando menciono el pasado en este libro, la mención es al cine underground de los 70, que tampoco fue muy estudiado ni muy trabajado. ¿Te refieres a la película de Franz? La pieza de Franz, La pieza de Franz. los puntos suspensivos de Kosarinski, las películas de Ludueña, películas que sin renunciar a su dimensión moderna y de vanguardia, había una lectura política. No se trata de una cosa o la otra como se planteó desde una lectura posterior. Bueno, es Invasión o La Hora de los Hornos, ¿no? Como si fueran mundos separados, cuando había diálogos justamente para volver al tema en esa época, y ahí se ve. Y esas películas son hijas de los dos, digamos, ¿no? Y ahí se ve un cine hecho por afuera del Inca, digo, para retomar otras discusiones donde hoy los cineastas, hasta los jóvenes, parecen que solo pueden pensar en hacer películas dentro del sistema, digamos, ¿no? Como si con la facilidad hoy de lo digital no se pudieran hacer películas o experimentar o trabajar por fuera de ese sistema. Bueno, ahí había un cine libre, un cine que reivindicaba la modernidad, que reivindicaba la forma, y a la vez reivindicaba, por supuesto, poder decir algo sobre el mundo, sin que fuera, otra vez, esa dicotomía, ese maniqueísmo entre forma y contenido, donde la abstención siempre está del lado del contenido, como si la forma implicara hoy, para cierto cine contemporáneo, esa idea de que hay que abstenerse para, bueno, para ser bien Bueno, recibido. eso es una especie de doctrina, ¿no? Que yo creo que quedó impregnada de cierta, digamos, la pedagogía de la crítica de los 90. Hay un gran título en el
uno de los capítulos es la desventura cinéfila para terminar con el amante, ¿no? Que vos ahí haces también. Acá hay un trabajo genealógico de la crítica de los 90 hasta la actualidad. De hecho, hay un capítulo muy importante de ese cierre, de ese intermedio, que es la vida útil de la crítica dócil. Luego vos trabajás sobre una idea de rupturas y continuidades después del nuevo cine. Pero uno de los dogmas es ese, yo creo, como si el hecho de reparar a propósito de la forma en tanto política, o la forma vista como una política, o la política de la forma, eso subsanara y fuera suficiente respecto de lo que el cine hace en términos políticos. Y en ese sentido vos trabajás en digamos, lo de la pieza de Franz está al inicio prácticamente. Es un capítulo extenso y importante porque allí, y después lo retomás bastante, unas 150 páginas después con Ludueña. O sea, tanto el tema Fisherman como esa película de Fisherman y la película de Kosarinski, vista también a la luz de la reciente película de Kosarinski, que revisa la pieza de Franz indirectamente, me parece que es algo que el libro propone de trastocar este pacto de la forma como forma y no ir más allá de la forma y del contenido, pensar en algo que es un poco más exigente, ¿no? Que es filmar el presente con todos sus signos, no borrando los signos que Es que hablan en demasía del presente y trabajarlos desde una forma radicalizada, como si eso fuera una manera de zanjar los borramientos, ¿no? pero por eso es importante digamos, el contacto y restablecer el puente con el pasado. Porque además esa crítica contemporánea que lee así el presente, lo lee justamente porque rompió lazos también y dejó que esos lazos de algún modo se rompieran, casi justificó, quiero decir, por ejemplo, no recordar la generación del 60 cuando se habla de la del 90, salvo el caso de Fernando Martí Peña, que hizo ese libro 60-90, y algunos otros que hicieron algún tipo o quisieron pensar esa vinculación. En general, como ese primer libro que publicó Cipresi en 2002, hay un par de artículos donde desestiman justamente esa vinculación, diciendo son otra cosa, no tiene nada que ver, y se desembarazan del pasado, ¿no? Como otra vez, el pasado para esa nueva crítica de ese momento, ya no es nueva, y ese nuevo cine, que tampoco es nuevo, y esta es otra de las cuestiones, ¿cuándo se acaba un nuevo cine? Bueno, olvidaron ese pasado. Entonces, se trata de hacer un revisionismo histórico, literalmente, de la historia del cine argentino, y por eso vuelvo sobre esas películas que fueron no ni siquiera maltratadas, fueron ninguneadas, no fueron trabajadas, no pensadas, porque creo que ahí justamente no están pensadas, porque ahí hay un problema que la dictadura vino a quebrar, justamente a romper, no a resolver. La discusión es entre estética y política, de fines de los 60 a inicio de los 70. Ahora, trazar ese vínculo implica también, por eso, pensar la relación del cine argentino con su propio pasado, una relación que está rota, tanto para los críticos, que no suelen trabajar sobre el pasado del propio cine argentino, como sobre los cineastas, que también parecen muchas veces ignorarlo, ¿no? Como si no hubiera literalmente pasado. Por suerte, bueno, hay una generación joven, sobre todo de la joven crítica, que revaloriza y está mirando ese cine del pasado y lo está incorporando a sus textos y a sus miradas sobre el cine argentino. Algo que durante mucho tiempo no sucedió. Y no sé hasta dónde los nuevos cineastas sí lo hacen, digamos, ¿no? Y ahí hay un problema enorme. Porque claro, ¿cómo vas a establecer esos lazos? ¿Cómo vas a poder pensar esa tradición? Y vos en una tradición. Y a la vez aprender de ese pasado si simplemente está negado. Y se abstiene uno también de mirar al pasado, además de al presente. Esa es una doble abstención, digamos, un doble corte, ¿no? Me da un poco debo confesar que me incomoda en cierta medida que dos hombres hablen solos y una mujer observe. No porque se trate de una experiencia de objeto voyerista, sino porque no quiero que alguien que está como testigo de esta conversación no diga nada. Es cierto que ella nos propone a nosotros hablar, pero me pregunto si tenés algo que preguntar, Tamara, porque
de inmediato puedo imaginar una acusación falocéntrica para el futuro de este encuentro. Entonces no sé si, no lo digo por eso y No, por no, culpa, te pero me gustaría agradezco. saber si tenés algo, quisieras decir algo. No, no, te agradezco, te agradezco enormemente. Queríamos en realidad habilitar este espacio de conversación entre ustedes para poder, bueno, darle como un puntapié inicial a la salida del libro en concordancia con el estreno de la película. Eh, las preguntas que yo tengo para hacerle a Nicolás o a vos tienen que ver más con un perfil editorial, de decisiones, te preguntaría, por ejemplo, te la dejo ahí para cuando quieras hablar al respecto de cómo conversa este libro de Nicolás con la colección, por ejemplo, qué tiene, eh, qué peso tiene un autor que publica 2 libros en una colección que todavía es breve porque no es fácil alimentar una colección cuando la colección se pretende, cuando tiene el nivel que tiene, ¿no? Y bueno, cómo conversa Nicolás desde Argentina con los otros 2 títulos que no le pertenecen a autores de nuestro país. A Nicolás le preguntaría, por ejemplo, Esa es una buena pregunta para que, no en términos, le preguntaría, que conteste. no, sí, por supuesto, bueno, pero se lo hago extensivo, así que me diga lo que quiera. No, yo creo que ahí deberías contestar eso vos, Roger. Yo lo que sí puedo decir es que, y no para esta colección en particular, creo que ahí tenemos también bueno, el problema es que por suerte, digo el problema, ahora voy con el problema, tenemos la suerte de que, sin tiempo a esta parte, se editan mucho más libros de cine en Argentina que antes. Hace unos años venían todos de España. Ni hablar del contraste con viejos tiempos donde la industria editorial argentina era una de las más importantes de América Latina y ya han pasado, justamente después de la dictadura. A veces el problema es justamente qué hay que editar, qué hay que leer desde acá. Ahora, por ejemplo, bueno, me voy a poner a discutir con Roger, pero bueno, una editorial editó a Manny Farber, digamos, ¿no? Sus escritos fundamentales, digo, ¿no? El maestro de Tintín y bueno, no sé si decir la nueva crítica, porque hay varias nuevas críticas. Bueno, ¿por qué tendríamos que leer hoy a Manny Farber? Yo digo, antes, no quiero meterme en esa discusión, lo que sí digo es que me parece que hay que pensar situados, ¿no? Es decir, en general los estudios sobre cine, así como el mismo poder de la industria cinematográfica, viene del norte, viene de los grandes centros de poder, sean financieros o culturales, es decir, Estados Unidos básicamente que lidera la industria cinematográfica, y el mundo anglosajón también en términos de la academia, y Europa, por supuesto. Entonces, pensamos con esas categorías, pensamos su canon también muchas veces. Si ciertos cineastas argentinos hubieran tenido la suerte tal vez de nacer unos miles de kilómetros más al norte, tal vez ingresarían en esas historias del cine, y no lo están. Entonces, me parece que hay que empezar a escribir esos libros que no se han escrito. Yo siempre le estoy diciendo a Roger, hay que escribir un libro sobre cine latinoamericano, que Roger ya tiene en la cabeza de todos los cursos y las ideas y las cosas que ha visto a lo largo de los años, y ese libro es muy necesario porque nadie lo va a hacer, nadie lo está esperando, nadie lo está pidiendo. Y justamente por eso no existen. Entonces, bueno, me parece que yo por eso incluso, a ver, no es un ejercicio de inmodestia para nada. Yo, al revés, agradezco primero que ustedes, Tamara, como editores, se hayan interesado en publicar esto, que Roger lo haya avalado, y que ya sean 2 tomos, no solo uno, ¿no? Y 2 tomos gordos, digamos. Quiero decir, más allá de si son buenos o malos, si yo lo que estoy diciendo acá es correcto o no es correcto, ese es otro tema. Me parece importante que alguien se dedique a escribir sobre cine argentino. Digo, hay poca gente en todo caso que está pensando de un modo por lo menos ambicioso el cine del presente vinculado con la historia del pasado. Por supuesto, uno puede leer cosas muy interesantes tanto en periodismo como en la academia, quiero decir, pero en general son mucho más segmentados y compartimentados, cada uno tiene como una especialidad y una cosa, y a veces, incluso a veces se repiten
esas macro lecturas que han quedado, bueno, congeladas. El libro de Aguilar, por ejemplo, ¿no? Que se publicó hace casi 15 años, un poco más, y después hubo alguna reedición, y que sigue siendo un libro central, con el que, bueno, estos libros por supuesto discuten, pero no sé si alguien más está discutiendo con esa mirada canónica, y sería interesante. Y lo hay, y lo hay, pero bueno, por ejemplo, en ese libro vos ya mencionaste Después del Nuevo Cine, el libro justamente que compiló Bernini, y hay de todo ahí, es un libro de contradictorio en ese sentido, donde hay artículos como los de Nicolás Suárez, donde discuten con ciertas lecturas, y otros que parecen proseguir, pese al título, con esas lecturas de lo anterior, ¿no? Entonces, eh, también en las colecciones me parece que está ese doble nivel. Está muy bien publicar libros que no se han publicado en castellano del pasado. No todo tiene que ser novedades y el presente, por supuesto, y lo contemporáneo, pero sí, si vamos a publicar hoy, bueno, hay que pensar por qué hoy tenemos que leer esos viejos textos y por qué nos importan a nosotros desde aquí, ahora. Y por el otro lado, en ese diálogo también con lo contemporáneo, ¿no? Pensar, bueno, las discusiones de hoy por dónde están pasando, y quiénes son los que están escribiendo en todas partes sobre eso, pero básicamente, insisto, aquí, donde académicamente los estudios sobre cine arrancan en la postdictadura, en el 83, y después y lentamente han ido creciendo, pero nos falta muchísimo, no tenemos ni libros sobre los grandes directores del cine argentino. Ahora, por suerte, sale este libro sobre Hugo del Carril, que también, Daniela Cosa y otra chica, digamos, con un esfuerzo personal, como un proyecto propio, lo han llevado adelante a lo largo de los años, y es increíble que no tengamos libros sobre Mario Soffici, sobre Del Carril, sobre Fisherman, sobre Cosarín, que lo que sea, digo, incluso cineastas más contemporáneos, bueno, algunos hay sobre Martel, a veces escritos en el extranjero, por supuesto, pero bueno, me parece que en ese sentido, nada, ojalá vengan muchos más, pero me parece que, bueno, que hay que pensar todas estas cosas, ¿no? Te quería preguntar respecto del libro. Bueno, indirectamente yo tengo la impresión de que el libro vamos hablando y el espíritu del libro está presente, ¿no? O sea, es muy interesante la relación que se establece entre tus películas, los libros, como también estos diálogos. O sea, acá no hay vos no sos un escritor ni un cineasta de estudio o escritor de escritorio, valga la misteriosa relación sonora que tiene, sino que si vos tuvieras una necesidad, acá lo voy a citar, trataba de no hacerlo, aquella vieja idea de Serge Danet de la sismografía, el cine como sismografía del presente, ¿no? O sea, esa me parece que es constantemente eh, tu lectura, tu posición frente a todo, ¿no? Hay algo en el libro que tiene que ver, vos realmente, yo dije y lo vuelvo a decir, puesto que en el texto, en Los Espantos, en el extraordinario libro de Schwarzbach, es un libro complejo. Si uno no ha tenido ciertas lecturas, por momentos puede ser críptica las formas de trabajar sobre este concepto. Y el concepto queda, permanece, porque creo que ella en ese sentido se encarga de establecer la tesis central de su libro, esta idea de un triunfo de digamos, la postdictadura es una continuación, el post es una transformación de otro orden, pero el espíritu permanece y no solo permanece, sino que todo orden de lo posible para ser pensado se piensa desde ahí, ¿no? Vos recién dijiste la estructura del sentimiento, algo que está al inicio del libro también dicho. Pero vos le das bastante pertinencia, ¿no? Uno de las secciones es escenas de la vida de derecha. Y en las escenas de la vida derecha, por supuesto que esto lo podríamos pensar más allá del caso argentino, hay un signo maldito,
que pareciera volver de distintas formas constantemente. Vos, por ejemplo, en el libro citás lo que dice Torre Nilsson después del 55, bueno, ahora vamos a poder filmar los grandes temas, no sé qué. Haces varias menciones sobre cómo la crítica de cine en Argentina de los últimos años se posiciona o lee el kirchnerismo o en líneas generales el peronismo, ¿no? Este sería uno de los grandes problemas para pensar la vida de derechas, ¿no? Entonces te quería preguntar en esta discusión, ¿cómo relacionás esto con un término que abarca aún más y que en todo caso propone una tensión mayor, que es entre el neoliberalismo, término que dice de todo y no dice nada, pero que vos le haces decir lo que corresponde decir, y otro término que también dice todo, pero al mismo tiempo puede no decirlo nada, o en todo caso tiene una valencia absolutamente denigratoria, que es la idea del populismo. Entonces, me gustaría, esto cómo lo ves, porque está en el libro, constantemente son fondos del libro. Es como si fuera los materiales del libro. Sobre eso está metido el cine, bueno, una cantidad de cosas. ¿Se Sí, entiende lo que te pregunto? sí. Tenemos aproximadamente 5 horas más para que contestes. Sí, no, bueno, y también está en la película, digo, para traer la película. Claro. Yo digo, por supuesto mencionado, y no hay notas al pie en las películas, ni uno puede a veces desarrollar ciertas cosas como podría desarrollarse en el libro. El libro tampoco se pone, no es un libro académico en ese sentido, a teorizar sobre el neoliberalismo, pero no es que se le puede, como el populismo, que se puede decir cualquier cosa. Es decir, los teóricos y los historiadores que usan esos términos los usan con fundamento, a veces de manera distinta. Digo, no hablan de lo mismo cuando hablan de esas cosas, pero es una discusión académica, por supuesto, usada en la vida cotidiana, sí, o en las redes se puede decir cualquier cosa porque nadie está fundamentando lo que se dice. Pero el liberalismo es un fenómeno histórico, económico y cultural. Hay un libro, no me acuerdo ahora el autor, que es la breve historia del neoliberalismo, de la editorial Acal española, lo publicó y es muy interesante. Digo, si uno va a buscar. Más reciente, el tema del populismo, está el libro de Ernesto Semán, La breve historia del antipopulismo. Siempre, como el peronismo, muchas veces lo define más lo anti que aquello que es, porque no hay una esencia, justamente, en el caso del populismo. Pero son dos elementos y formaciones históricas, digamos, sobre las que es imposible no pensar en los últimos, no sé, 50 años, que son claves poder pensarlo de alguna manera. En ese sentido, de alguna manera el libro de Schwarzkopf sí fue central para la película y para el libro, a partir de algún modo, creo que a todos los que hemos leído ese libro con más o menos dificultad y a partir del concepto de vida de derecha, ella retoma de algunas ideas de Fogwill y otros, de alguna manera, en Argentina en particular, digamos, no sé, ya que el concepto es aplicable al mundo en general. Y es casi, creo que, claro, ¿no? Fue la cuestión de encontrar algo que estaba ahí esperándonos, una conclusión evidente y que Schwarzkopf no hace más que explicitar. Y es esta idea de algún modo de que, bueno, cuando se habla se hablaba de la postdictadura en Argentina, en todo caso se asimilaba a los primeros años 80, la idea de que, bueno, que quedó atrás, la idea de que la idea del alfonsinismo, de algún modo, como la victoria cultural frente a la dictadura, más allá de que no pudo tener esa victoria económica y el neoliberalismo volvió no solo en lo económico, ¿no? Hay elementos que se han configurado a fines de los 70 en todo el mundo, con más o menos violencia, en Argentina por supuesto, y en los países donde eso, como en Chile, funcionó vía dictaduras de un modo muy violento, pero que tienen que ver con una reconfiguración del campo cultural brutal, que hace que justamente estemos en otra época, esta larga época. Finalmente, Roger, a veces cuando hablamos, incluso vos y yo y otros, digamos, pero cuando mencionamos las cosas que se discuten en estos libros,
pareciera que tenemos que estar nadando contra la época, parece que tenemos que estar explicando todo el tiempo cosas que para nosotros son un poco obvias. ¿Y por qué sucede eso? Bueno, porque justamente estamos en una época para lo que antes era obvio ya no lo es. Y bueno, siempre hay que ir contra la época. Por eso no creo que, incluso cuando Aguilar escribe contra la politización de los 70, la sobrepolitización, bueno, era fácil en un punto, era lo que se esperaba leer a fines de los 90 e inicios de los 2000 incluso, es decir, de algún modo va en tronca con esa deriva histórica, de algún modo, esa idea, de por fin nos liberamos de la demanda política identitaria, ¿no? Y que nadie diga, che, pero esto, ¿por qué? ¿Por qué estaría mal? O bien, ¿es posible liberarse de la demanda política identitaria? ¿Es posible no tener ninguna identidad? ¿Es posible, digo, hoy, que las políticas de identidad de alguna manera además están sobre el tapete? Lo que no hacen es esencializar, por supuesto. Lo que se plantea es, no hay una identidad esencial. Trasladada a las ideas de Aguilar, podemos decir, no hay una idea de pueblo esencialista, ciertamente, pero podemos dejar de pensar, diría Rancière, en un pueblo, o Deleuze, ¿podríamos dejar de pensar en esas ideas? No, es decir, podemos dejar de sentirnos interpelados por algún tipo de, demanda política. Podemos pensar que no tenemos una posición política, que podemos abstenernos, porque el que se abstiene no es que no tiene la posición, se abstiene de explicitarla de alguna manera, pero no puede evadirla. Es como evadir el estar situado. Estamos en algún, digo, no nos pongamos sartreano, digamos, no hace falta, digamos, marxista más bien, porque finalmente esa es la tradición, pero todos estamos pensando, hablando, actuando, situados, ¿no? No hay modo de escapar de algún modo a esa demanda, que ya la palabra, como hablábamos en otra ocasión, Roger, tiene como esa connotación negativa. Pero, ¿por qué? ¿No? En todo caso, lo que hay que repensar es cómo funcionaba esa demanda en los 70, en los 80 justamente, después, hoy, y en todo caso ver cómo se reconfigura toda la discusión alrededor de esas demandas, no pensar que simplemente antes había demandas, eran malas o hicieron que la política se desvirtuara, que el cine se desvirtuara y hoy por suerte ya no las hay, con lo que estaríamos en el mejor de los mundos posible, sino que de algún modo esas demandas persisten y que incluso al revés, hoy esas demandas no son más necesarias que nunca. Porque si no hay pueblo, no hay resistencia. O queda todo en la micro resistencia y en las resistencias de estos colectivos que florecen y florecen. Pero sabemos que muchas veces uno puede tener demandas del propio colectivo que no, por supuesto, articulen con otras demandas y muchas veces sean demandas que no dejan de ser demandas individuales y demandas que estén de algún modo y que vayan con el clima de época y con esta idea de que no hay sociedad, hay individuos, como decía Thatcher, ¿no? Y la idea de que, bueno, esto es lo que hay, no hay otra, ¿no? Como dijo Thatcher y después tomó Menem, de algún modo, no hay otra salida, ¿no? Ni siquiera dicen nos encantaría que hubiera otra, es esto, ¿no? Es la vida, y la vida de derecha, para volver a lo de Schwarzenegger y cerrarlo con eso, es eso, es la idea de es esto. Y es tan esto que ni siquiera lo podemos pensar como vida derecha, porque para pensarlo como vida derecha tenemos que pensar en una posible vía de izquierda, que es lo que aparece desarticulado. Y como no hay vía de izquierda, es esto que es vida, entre paréntesis, de derecha, habría que decir, en la que algunos, por supuesto, nadan y son felices y pretenden que nos hundamos cada vez más en ella, de algún modo sin oponer resistencia. Entonces, bueno, creo que más bien lo que la época pide es justamente que repensemos las posibilidades de establecer, de cómo articular esas demandas, sin que sean totalitarias, sin que sean esencialistas, ¿no? Todo lo que ya sabemos. Pero, pero de algún modo poder volver a pensar en estas cosas, así como volver a pensar la historia, nuestra relación con el pasado y con una tradición, ¿no? Esta es la cuestión. Esta es la cuestión y eso está en la cuestión del libro. El libro, para que sepan, se llama Otro País, Muerte y Transfiguración del Nuevo Cine Argentino. Es el quinto libro de la colección
que tenemos nosotros en los ríos. El libro está simplemente para estructurar. El libro tiene un prefacio, una primera parte que se denomina Deserrajamientos, una segunda, hay un intermedio que tiene que ver con la crítica, y posteriormente hay una segunda parte que se llama Deflagraciones, para terminar con un epílogo que ha sido escrito incluso ya con la pandemia en curso. El libro tiene más de 400 y pico de páginas y es un libro que no se lee de un día para el otro, pero sí es un libro que no se olvida de un día para el otro. Me parece que es momento de cerrar, por eso estoy haciendo esto. El libro es acá. ¿El libro se consigue en dónde, Tamara? El libro está distribuido en varias librerías de Buenos Aires, de Córdoba. En Córdoba, bueno, nosotros tenemos la mayor plaza de librerías, en algunas de Rosario, en algunas de Mendoza, de Neuquén. Vamos a publicar, cuando subamos esta grabación, en el cuadro de texto, un listado de las librerías donde efectivamente está distribuido, pues son librerías en su mayoría que tienen un perfil sobre cine, digamos, o que tienen colecciones de cine en su catálogo. Algunas son librerías físicas. ¿Se puede comprar online? Eso quería decir, gracias. Se puede comprar online. Hay varias librerías que no tienen local a la calle, que son librerías que hacen solo venta online, y otras que hacen venta online, pero que sí tienen local a la calle. Así que lo pueden buscar acá mismo. Y Nico, ¿hasta cuándo está la película? No, la película va a estar en principio en el Malvato de noviembre y tal vez en diciembre. Y es la oportunidad de verla en salas. Después, por supuesto, en algún momento se irá a cinear el año que viene y se podrá ver en esta plataforma. En la ciudad de Córdoba se estrena a fin de mes de noviembre, ¿verdad? Sí, ahora el 25 creo que de noviembre se estrena en Córdoba y bueno, y después espero que quede ahí dando vueltas también, que con las otras forme una especie de familia, así como los libros se articulan entre sí, las películas también son una pequeña familia ensamblada, y los libros y las películas también, ¿no? Me parece que dialogan todo el tiempo y espero que así sean leídas ambas, para el que se tome el trabajo de verlas y de leerlas, las dos cosas. La familia Prividera es una familia incómoda, eso es lo único que te digo, y eso es por suerte la fuerza que tienen tus películas y tus textos. De mi parte, Tamara, te agradezco profundamente que hayamos, digo en plural, en primer nombre hago uso de un plural y un nombre en común, que hayamos tenido la suerte de que Nico nos haya también elegido a nosotros en dos oportunidades. Te agradezco el esfuerzo de seguir haciendo libros en un tiempo que no es fácil hacer nada, y libros menos. Y bueno, nos reencontraremos con la auténtica y verdadera presentación del libro a fondo, que será a lo largo de los próximos 2-3 meses. En Córdoba, en abril, esa es la idea. En Córdoba, en abril, como la presentación presencial, a la que le estamos poniendo como mucha intensidad, y después haremos unas cuantas en más. Buenos Aires. Unas cuantas por los barrios y a donde quieran. La gran gira. No, bueno, la idea de estos libros finalmente es que la discusión siga de algún modo, de acompañarla, así como uno acompaña las películas, siempre encantado también de acompañarle los libros y de seguir la discusión. Sí, además tenemos pensado con Nicolás, lo hago público acá. ¡Epa! ¿Qué voy a decir? No, habíamos dicho algo que yo creo que tenemos que retomar, Nico, es hacer el año que viene los dos juntos un seminario de cine y política. ¿Te acuerdas que lo hemos dicho? Nos está comprometiendo públicamente, Roger. Sí, lo hago a propósito.
Sí, y nada más ni nada menos que con Tamara como testigo, que es como una... Tamara no Sí, yo suelta, mismo, ¿eh? Tamara es terrible, si no lo haces, no sé, ojo. Bueno, muchas gracias a todas, a todos y a todes por la paciencia, por haber estado con nosotros, y no dejen de comprar el libro de Nicolás y de ver las películas y también los libros de la colección, porque la verdad, tanto Pérez, Kiarostami y Nicolás Prividera son para nosotros un privilegio tenerlo como autores de la colección. Y Hasta los la que próxima vengan, y muchas gracias. Y los que vengan. Buen fin de año para todos. Nos vemos. Gracias. Gracias, Roger. Gracias, Nicolás.